Hola, felicidades por su nuevo trasplante. Gracias por tomarse el tiempo para ver este video educativo. Está diseñado para ayudarle a saber qué esperar de sus nuevos medicamentos después del trasplante. Vaya leyendo la guía que acompaña a este video a la par y anote cualquier pregunta que tenga. Al final del video, un farmacéutico o una farmacéutica estará a su disposición para responder todas sus preguntas. Comencemos. A continuación, explicamos lo que incluye esta guía. Hablaremos sobre cómo tomar los medicamentos y suplementos para trasplante que puede tomar y algunas herramientas y recursos para ayudarle a tomarlos correctamente. Primero, hablaremos sobre cómo tomar los medicamentos. Probablemente haya escuchado alguna vez la frase "tome los medicamentos según las indicaciones". ¿Pero qué significa? ¿Significa tomarlos exactamente como dicen las indicaciones o los profesionales médicos? Las consecuencias pueden ser bastante graves cuando ha recibido un trasplante, ya que no tomar los medicamentos según las indicaciones aumenta el riesgo de que su cuerpo rechace el órgano trasplantado y de que pueda perder el trasplante. Por eso, tomar los medicamentos según las indicaciones es muy importante, ya que reduce el riesgo de que su cuerpo rechace el trasplante. No tomar los medicamentos según las indicaciones puede incluir saltarse una dosis, tomar una dosis incorrecta, tomarla a deshora o tomarla durante un periodo de tiempo demasiado corto o demasiado largo. También puede ser tomar medicamentos que no se le recetaron a usted o dejar de tomar los medicamentos sin hablar con su médico primero. A continuación, se indican algunos problemas comunes que surgen al tomar medicamentos y lo que puede hacer para resolverlos. Pase a la página 2. El primer problema con los medicamentos es la confusión. Es importante saber qué medicamentos está tomando, cuándo y por qué. Pregunte todo lo necesario. Pida a sus profesionales médicos que le expliquen por qué necesita cada medicamento y elaboren un calendario para tomarlos según las indicaciones. Pueden darle consejos para mantener sus medicamentos organizados y tomarlos a la hora correcta. En segundo lugar, averigüe el costo de sus medicamentos. Averigüe qué parte pagará su seguro, cuándo debe pagar usted y cómo obtener ayuda para pagar medicamentos si son demasiado costosos para usted. Un profesional o una profesional de trabajo social o coordinador o coordinadora financiera pueden ayudarle con esto. Su farmacéutico o farmacéutica también puede ayudarle. En tercer lugar, llame a su farmacia por lo menos una semana antes de que se le acaben los medicamentos para surtirlos. Los medicamentos para trasplantes no siempre son comunes y algunas farmacias no tienen existencia en todo momento. Si va a viajar, asegúrese de llevar suficientes medicamentos para que no le falten. Le recomendamos que lleve su suministro de al menos una semana de medicamentos cuando viaje en caso de que haya algún retraso u otro problema con el viaje. En cuarto lugar, llame al coordinador de trasplante si siente que tiene efectos secundarios molestos con sus medicamentos. No deje de tomar ningún medicamento a menos que su médico, el coordinador o la coordinadora se lo indiquen. A continuación, le ofrecemos un repaso rápido. A Tim Thompson le quedan pocos medicamentos. ¿Cuándo debería llamar a la farmacia para resurtirlos? A. Una semana antes de que se le acaben. B. Un mes antes de que se le acaben. C. Nunca. Su farmacia tiene existencia siempre. La respuesta A es correcta. Tim debería llamar a su farmacia por lo menos una semana antes de que se le acaben los medicamentos. La respuesta B no es correcta porque un mes es demasiado pronto para resurtir. La respuesta C tampoco es correcta. Nunca debe asumir que su farmacia tiene existencias de sus medicamentos para el trasplante y siempre debe llamar con antelación para asegurarse de que puedan resurtirlos. Recuerde que muchos medicamentos para trasplantes no son comunes. Las farmacias suelen tener a mano los medicamentos más comunes la mayoría del tiempo, pero es posible que tengan que ordenar los menos comunes. Les recomendamos
que marque en su calendario la fecha para llamar a la farmacia una semana antes de que se le terminen los medicamentos. En resumen, tomar medicamentos según las indicaciones es imprescindible para no perder su trasplante. Llámenos si tiene alguna confusión, problemas con el costo, si no puede obtener sus medicamentos o si siente algún efecto secundario molesto. Recuerde que no debe dejar de tomar los medicamentos antes de hablar con el coordinador o la coordinadora de trasplante o médico. A continuación, hablaremos sobre qué son los medicamentos para trasplante y acerca de suplementos y otros medicamentos. Esto empieza en la página 3 de su guía. Existen 3 tipos de medicamentos para tomar después de un trasplante: medicamentos antirrechazo, medicamentos contra las infecciones y suplementos y otros medicamentos. Usted necesita otros medicamentos por 2 motivos: mantener su órgano trasplantado sano y mantener el resto de su cuerpo sano. Lo explicaré. ¿Alguna vez tuvo un resfriado? Yo sí. Cuando tiene un resfriado, su cuerpo tiene algo que normalmente no tiene: un virus. El virus hace que se enferme y por eso su cuerpo intenta matarlo y al final lo consigue. El resfriado desaparece porque su cuerpo mata el virus. El cuerpo responde a un nuevo trasplante de la misma manera que responde a un virus. Lo reconoce como algo que normalmente no está ahí. Su primera respuesta es atacar el órgano nuevo hasta que muere. Del mismo modo en que ataca a los virus, su cuerpo no sabe que usted necesita el órgano para vivir. Para proteger su órgano trasplantado, le damos medicamentos antirrechazo. Estos medicamentos reducen la respuesta de su sistema inmunitario, que es el sistema del cuerpo encargado de combatir las infecciones y atacar al nuevo trasplante. Tomará medicamentos antirrechazo para evitar que su cuerpo ataque al órgano nuevo y mantener ese órgano trasplantado sano. Tomar medicamentos antirrechazo según las indicaciones reduce el riesgo de que su cuerpo ataque o rechace a su nuevo órgano, pero también aumenta el riesgo de infecciones. Por eso también necesita medicamentos contra las infecciones y suplementos. Ayuda a prevenir que se enferme. La mayoría de las personas toman 3 medicamentos antirrechazo: micofenolato, prednisona y tacrolimus. Yo los llamo los 3 héroes, porque son 3 medicamentos que trabajan juntos para mantener su nuevo órgano sano. Los 3 medicamentos contra las infecciones más comunes son un antifúngico que previene las infecciones por hongos, un antibiótico para prevenir las infecciones del tracto urinario y un tipo específico de neumonía, y un medicamento antiviral que previene infecciones causadas por virus. Estos 3 medicamentos juntos ayudan a que se mantenga sano o sana. Primero, hablaremos de los medicamentos antirrechazo. Ahora examinaremos estos medicamentos uno a uno. El primero es el micofenolato. Se toman las 2 dosis diarias, una cada 12 horas. Los efectos secundarios más frecuentes son las náuseas, los vómitos y la diarrea. En la diapositiva se indican otros posibles efectos secundarios. Se recomienda tomar micofenolato con comida para prevenir el malestar estomacal. Si se siente demasiado mal para tomar sus medicamentos, informe a su coordinador o coordinadora de trasplante. Infórmenos también si tiene diarrea más de 3 veces en un día. Es necesario que lo sepamos, ya que podría deshidratarse y sus riñones podrían dañarse. No triture, mastique ni corte las pastillas de micofenolato. El micofenolato puede dañar a un feto. Si usted o su persona de apoyo están embarazadas o planean quedarse embarazadas, no tome ni manipulen este medicamento. Si está tomando micofenolato y piensa que podría quedarse embarazada, debe utilizar un método anticonceptivo eficaz. Su farmacéutico o farmacéutica puede darle una lista de opciones de medicamentos anticonceptivos para después de un trasplante. Si desea quedarse embarazada en el futuro, consulte a su médico si puede tomar otro medicamento.
El siguiente medicamento antirrechazo es la prednisona. Algunos de los efectos secundarios comunes son presión, colesterol y nivel de azúcar en la sangre elevados. Es posible que deba tomar medicamentos para controlar estas afecciones si las causa la prednisona. Lo decidiremos cuando se acerque el momento de volver a casa del hospital. Es probable que tome prednisona una vez al día. Por la mañana, es mejor tomar la prednisona por la mañana porque puede causar dificultad para dormir si se la toma por la tarde. La prednisona también puede afectar el estado de ánimo. Por ejemplo, algunas personas se sienten enojadas cuando la toman. La buena noticia es que le reduciremos la dosis con el tiempo, lo que se conoce como una disminución. A medida que se disminuye la dosis, los efectos secundarios se vuelven más leves. La prednisona también puede producir malestar estomacal y acidez, por lo que debe tomarla con comida. El último medicamento antirrechazo que mencionaré es el tacrolimus. Se toman 2 dosis diarias, una cada 12 horas. Algunos efectos secundarios frecuentes son los temblores y el dolor de cabeza. En la diapositiva se indican otros posibles efectos secundarios. Tacrolimus puede tomarse con o sin comida, pero la clave es tomarlo de la misma manera siempre. También tiene que evitar comer pomelo, mandarina, granada y los jugos de estas frutas. Tendremos que analizar su sangre con frecuencia para comprobar el nivel de tacrolimus en el cuerpo. Esto es importante para determinar que el medicamento es seguro y eficaz. Tendrán que hacerse un análisis de sangre justo antes de tomarse su dosis matutina de tacrolimus. No tome su dosis matutina de tacrolimus hasta después de que le extraigan la muestra de sangre. Para facilitar las cosas, los días en que le extraigan sangre, no tome ninguno de sus medicamentos de la mañana hasta más tarde. Les recomendamos que lleve todos los medicamentos que tome por la mañana al laboratorio. Entonces, los podrá tomar justo después de que le extraigan la muestra de sangre. Lleve un refrigerio y agua si piensa tomar sus medicamentos con comida. Tim tiene programado un análisis de sangre hoy y está intentando recordar si debería tomar todos sus medicamentos antes o después de la extracción de sangre. ¿Qué debería hacer? A. Tomar todos sus medicamentos antes de la extracción de sangre. B. Tomar todos los medicamentos después de la extracción de sangre. La respuesta correcta es la B. Tim debería esperar para tomar sus medicamentos hasta después de que le extraigan la sangre para que se determine un nivel de tacrolimus preciso. Existen medicamentos antirrechazo alternativos. Si por algún motivo no puede tomar los medicamentos mencionados anteriormente, en la página 5 de la guía podrá encontrar más información sobre los medicamentos, efectos secundarios y consejos especiales. Antes de continuar con la siguiente sección, me gustaría resumir los puntos más importantes sobre los medicamentos antirrechazo. En primer lugar, es posible que tenga que tomar hasta 3 medicamentos para evitar el rechazo de su nuevo trasplante, durante el resto de su vida o mientras el trasplante funcione en su cuerpo. El micofenolato puede ser tóxico para las personas que no lo están tomando, así que otras personas no deberían manipular o ingerir este producto, especialmente si se trata de mujeres embarazadas o que están intentando quedar embarazadas. El tacrolimus es un medicamento para el que se necesitan análisis de sangre de manera regular. No tome su dosis matutina de tacrolimus hasta después de su extracción de sangre para el análisis. Hemos hablado sobre los medicamentos que protegen su órgano trasplantado. Ahora hablaremos de los medicamentos para protegerle a usted. Primero, hablaremos de los medicamentos contra las infecciones. Esta parte empieza en la página 6 de su guía. Su sistema inmunitario está deprimido, por lo que tendrá un riesgo mayor de enfermarse.
El primer medicamento es fluconazol, cuya marca comercial es Diflucan. Ayuda a prevenir infecciones por hongos. Entre los posibles efectos secundarios se incluyen las náuseas y el dolor de cabeza. Normalmente se toma fluconazol durante 1 o 3 meses después del trasplante. Es importante que informe a su médico de trasplante si empieza a tomar cualquier otro medicamento mientras está tomando fluconazol, ya que puede interactuar con muchos otros medicamentos. El siguiente medicamento es trimetoprima, sulfamethoxazol, cuya marca comercial es Bactrim. Ayuda a prevenir infecciones bacterianas generales y un tipo específico de neumonía. Normalmente se toma durante 3 a 12 meses después del trasplante. Bactrim puede hacer que la piel sea más sensible al sol, por lo que debe usar protección solar siempre. También puede provocar malestar estomacal, náuseas, vómitos o diarrea. Tomarlo con comida puede ayudar a evitar estos síntomas. Si le sale un sarpullido mientras está tomando Bactrim, informe a su coordinador o coordinadora de trasplante de inmediato. Si no puede tomar Bactrim debido a una alergia o efectos secundarios, puede tomar pentamidina o atovaquona. Le avisaremos si necesita tomar uno de estos medicamentos. El último medicamento contra las infecciones que usted tomará previene infecciones causadas por un virus. Será Valganciclovir, marca comercial Valcite. Latermovir, marca comercial Previmis. Y aciclovir, marca comercial Sovirax. Tomará 1 o 2 de estos medicamentos durante 3 a 6 meses después del trasplante, pero no los tomará todos a la vez. Lo que tome dependerá de los virus a los que usted y su donante hayan estado expuestos en el pasado. El efecto secundario principal de estos medicamentos es un recuento bajo de glóbulos blancos. Para controlarlo, medimos su nivel de glóbulos blancos en la sangre. Cada vez que se hace un análisis de sangre, otros efectos secundarios frecuentes son las náuseas y dolor de cabeza. En resumen, tomará distintos medicamentos para prevenir infecciones durante el primer año después de su trasplante. Tim está tomando trimetoprima, sulfamethoxazol, Bactrim para prevenir infecciones bacterianas y la neumonía. ¿Qué debería hacer Tim como paciente de trasplante, especialmente mientras toma Bactrim? A. Usar protección solar. B. Tomarlo con el estómago vacío. C. Dejar de tomarlo sin informar al equipo de trasplante porque le causó un sarpullido. La respuesta correcta es A. Usar protector solar. Tim no puede tomar Bactrim con el estómago vacío, ya que puede provocar malestar estomacal. Así que recomendamos tomarlo con comida. Tim no debe dejar de tomar Bactrim sin informar al equipo de trasplante. Hemos hablado de los medicamentos que le protegerán contra varios tipos de infecciones. Ahora hablaremos sobre los suplementos y otros medicamentos que también pueden mantenerle sano o sana. Esta parte empieza en la página 7. Estos suplementos le ayudarán a prevenir complicaciones causadas por los medicamentos para el trasplante y a fomentar la salud. Puede conseguir la mayoría de ellos sin receta. Incluiremos estos medicamentos en su lista de medicamentos si queremos que los tome. También se le entregará un pequeño suministro antes de que se vaya del hospital. Después podrá comprarlos en una tienda o farmacia. Los 2 primeros medicamentos de la lista son el carbonato de calcio y la vitamina D. Estos medicamentos ayudan a mantener los huesos fuertes. Algunos de sus medicamentos para el trasplante pueden debilitar los huesos a lo largo del tiempo. La famotidina, marca comercial Pepcid, o el omeprazol, marca comercial Prilosec, y el pantoprazol, marca comercial Protonix,
Previenen o tratan el reflujo ácido, también conocido como acidez estomacal. Estos medicamentos también reducen el riesgo de úlceras estomacales causadas por la prednisona, por lo que debe tomarlos aunque no tenga síntomas de acidez estomacal. La aspirina se usa para prevenir los coágulos de sangre, reducir el riesgo de ataque al corazón o accidente cerebrovascular. Si queremos que vuelva a tomar aspirina, deberá tomarla solo una vez al día. No tome nunca más dosis de aspirina para el dolor. Con frecuencia nos preguntan qué medicamentos sin receta son seguros para el dolor. Cuando ha tenido un trasplante, recomendamos acetaminofeno, que se vende con la marca registrada Tylenol. Solo puede tomar hasta 3.000 miligramos de Tylenol al día. Si tiene un trasplante, debe evitar tomar medicamentos antiinflamatorios sin receta para el dolor, tales como ibuprofeno, marca comercial Advil, y el naxopreno, marca comercial Aleve. Estos medicamentos pueden causar sangrado estomacal y dañar los riñones. Por último, recomendamos que use protector solar para reducir el riesgo de quemaduras solares y cáncer de piel. Los medicamentos antirrechazo y algunos de los medicamentos contra las infecciones puede hacer que la piel sea sensible al sol, y pasar demasiado tiempo al sol sin protección aumenta el riesgo de cáncer de piel y de envejecimiento prematuro de la piel. Puede reducir su riesgo si utiliza protectores solares de amplio espectro con un valor SPF de 30 o mayor. Aplique protector solar generosamente en todas las partes descubiertas de la piel, especialmente la nariz, las orejas, el cuello, las manos, los pies y los labios. Vuelva a aplicar por lo menos cada 2 horas y con más frecuencia si es necesario. Si no tiene mucho cabello, aplique protector solar en la parte superior de la cabeza o use un gorro. Es importante saber que este video y esta guía no indican todos los posibles efectos secundarios o problemas de cada medicamento. Solo se citan los más comunes. Además, aunque se cite un efecto secundario, no es definitivamente seguro que usted lo vaya a tener. Usted no presentará necesariamente todos los efectos secundarios mencionados. Si piensa que puede estar sufriendo un efecto secundario grave de un medicamento, llame a su coordinador o coordinadora de trasplante. Recuerde que no debe dejar de tomar ningún medicamento a no ser que el equipo de trasplante se lo indique. Entonces, ¿quién debería saber acerca de sus medicamentos? Es importante que usted informe a todos sus profesionales médicos que está tomando medicamentos antirrechazo, entre ellos su dentista, sus médicos y cirujanos que no sean parte del equipo de trasplante y su farmacéutico o farmacéutica local. Lleve su lista de medicamentos más reciente a todas sus citas médicas para que todos sepan qué medicamentos está tomando. Si un profesional o una profesional médico que no es parte de su equipo de trasplante intenta cambiar alguno de sus medicamentos para el trasplante, informe a su coordinador o coordinadora de inmediato. Hay algunos medicamentos que debe evitar debido a su trasplante. En primer lugar, evite tomar cualquier medicamento que no figure en su lista de medicamentos. Siempre queremos que tome los medicamentos que figuren en su lista más reciente. Si queremos que haga algún cambio en los medicamentos, cuando esté en casa, le llamaremos o le enviaremos un mensaje en MyChart. Anote cualquier cambio en su lista de medicamentos para que esté actualizada. Si necesita una lista de medicamentos nuevas, pida una en su próxima cita. Cuando le demos una lista nueva, destruya la antigua. Tener varias listas de medicamentos distintas puede hacer que cometa errores. No tome ningún suplemento alimentario o de hierbas sin consultar primero con su equipo de trasplante. No tome ningún medicamento o suplemento de hierbas que sirva para reforzar el sistema inmunitario, ya que pueden incrementar el riesgo de que su cuerpo rechace el trasplante. Incluiremos estos suplementos en su lista de medicamentos si queremos que lo tome. No tome ibuprofeno, naxopreno, ni cualquier otro medicamento antiinflamatorio oral.
sin receta. Consulte qué medicamentos puede tomar en el folleto sobre medicamentos sin receta que se incluye en su carpeta de trasplante. Como ya sabe, tomar sus medicamentos según lo recetado es extremadamente importante, pero como todos somos humanos, si se olvida de tomar una dosis, quiero asegurarme de que tiene un plan. He incluido la regla del punto medio en su guía. Si se olvida una dosis de sus medicamentos, pero se da cuenta antes del punto medio hasta el horario de su próxima dosis, es seguro tomar la dosis que se olvidó en cuanto se acuerde. Sin embargo, si se olvida de tomar una dosis y si se da cuenta después del punto medio hasta el horario de su próxima dosis, no tome la que haya omitido y tome la siguiente en el horario normal. Este es un ejemplo. Digamos que se toma un medicamento a las 9 a.m. y a las 9 p.m. ¿Cuál es el punto medio entre estas 2 horas? Correcto. El punto medio sería a las 3 p.m. Imaginemos que se le olvida tomar el medicamento a las 9 a.m., pero se da cuenta a las 11 a.m. Como las 11 a.m. son antes del punto medio, es seguro tomarse la dosis omitida. Sin embargo, si se da cuenta de que se olvidó tomar el medicamento a las 9 a.m., a las 5 p.m., esa hora es después del punto medio, eso significa que debe saltarse la dosis de las 9 a.m. por completo y tomar la dosis de las 9 p.m. a su horario normal. Ahora veamos un ejemplo de un medicamento que se toma una vez al día. Normalmente se lo toma a las 9 a.m. ¿Cuál es el punto medio entre las 9 a.m. y las 9 a.m.? Correcto, las 9 p.m. Si se olvida de tomar la dosis de las 9 a.m., pero se acuerda a las 5 p.m., ¿es antes o después del punto medio? Es antes del punto medio. Así que puede tomarse la dosis omitida a las 9 a.m. de inmediato. Pero, ¿y si se acuerda a las 11 p.m.? ¿Es antes o después del punto medio? Correcto, es después. Por lo tanto, debe saltarse esa dosis omitida y tomar la dosis normal de las 9 a.m. al día siguiente. Nunca tome dosis extra para compensar una dosis omitida. Por último, asegúrese de guardar sus medicamentos en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de los niños. Evite guardarlos en el baño o en el auto. Estos lugares pueden sufrir cambios de temperatura y humedad bruscos, lo que podría reducir la eficacia de sus medicamentos. Estas son algunas cosas que puede y no puede hacer con los medicamentos. Si queremos que haga lo siguiente: llamar a su farmacia habitual para reponer sus medicamentos. Tener a mano el nombre y el número de teléfono de la farmacia local. Llamar a la oficina de trasplantes si tiene algún problema con las recetas de los medicamentos antirrechazo. Mantener a la oficina de trasplantes informada sobre sus alergias y cualquier medicamento con o sin receta nuevo. Darle a su farmacéutico o farmacéutica local el número de teléfono de la clínica de trasplantes para los resurtidos. Y pedir los resurtidos cuando vaya a atenderse a la clínica de trasplantes. No haga lo siguiente: ir a la planta de trasplantes para pedir surtidos de medicamentos. Quedarse sin medicamentos antes de reponerlos. Esperar hasta el fin de semana o después de las 4 p.m. de lunes a viernes para llamar y resurtir. A continuación, le brindaremos información importante en forma de herramientas y recursos. Esta información le ayudará a saber a quién llamar y qué hacer con respecto a los medicamentos para el trasplante. Esta parte empieza en la página 11 de su guía. En su guía incluimos algunos números de teléfonos claves para tener a mano. Estos números son para comunicarse con algunas de nuestras farmacias de OHSU y la clínica de trasplantes.
Sus herramientas para medicamentos principales son la lista de medicamentos y un pastillero. Cuando ya esté en casa, es muy probable que las dosis de los medicamentos cambien con el tiempo, así que es muy importante que tenga actualizada su lista de medicamentos en casa. Quédese una copia y lleve la lista a sus citas médicas tanto en OHSU como cuando vaya a ver a sus médicos locales. Otra herramienta importante es un pastillero. Le daremos un pastillero antes de que salga del hospital. Esta herramienta es absolutamente imprescindible para un trasplante exitoso. Los pastilleros le ayudan a organizar sus medicamentos y vienen en una variedad de tamaños y estilos. Algunos pastilleros son muy grandes y resistentes, pero son difíciles de llevar consigo. Otros, más pequeños y le permiten llevar a los medicamentos para un día cuando esté afuera. La mayoría de los pastilleros están organizados por día, de domingo a sábado. Algunos tienen 4 periodos de dosificación: desayuno, almuerzo, cena y hora de dormir. Me gustaría explicarle cómo llenar un pastillero. Este es un ejemplo de una lista de medicamentos. La suya será similar. La primera sección de la lista de medicamentos indica el nombre del medicamento y la concentración, que son los miligramos que tiene cada pastilla. La segunda sección contiene las instrucciones, es decir, cómo queremos que tome ese medicamento y por qué lo está tomando. Después de la palabra, indicaciones. Verá 4 columnas a continuación: mañana, mediodía, noche y hora de dormir. Si aparece un número en esa columna, significa que queremos que tome ese número de pastillas a esa hora específica. Le mostraremos una imagen de un pastillero semanal. Las columnas son los días de la semana. Por ejemplo, este pastillero empieza el domingo y sigue con el lunes, martes, etc. Las filas son las horas del día. La fila superior es de la mañana. La que sigue debajo es la del mediodía, seguida de la noche y por último, la hora de dormir. Nos centraremos en llenar solo un día en su pastillero, empezando por el micofenolato. Como puede ver en la lista, las instrucciones indican tomar 4 cápsulas en la mañana y 4 cápsulas a la hora de dormir. Para empezar, llenaremos la fila de las mañanas con micofenolato. Después, continuamos llenando la fila de las mañanas hasta que haya 4 cápsulas en cada compartimento de las mañanas. Cuando esté llena toda la fila de las mañanas, empezaremos a llenar la fila de la hora de dormir. Llenaremos la fila de la hora de dormir hasta que todos los compartimentos de la hora de dormir tengan 4 cápsulas. Cuando haya 4 cápsulas en la fila de las mañanas y 4 cápsulas en la fila de la hora de dormir para cada día, ya habrá llenado su pastillero con microfenolato. El siguiente medicamento es la prednisona. Las instrucciones indican que debe tomar 2 pastillas por la mañana. Llenaremos la fila de las mañanas con prednisona. Hasta que haya 2 pastillas en la fila de las mañanas por cada día. Cuando haya llenado la fila de las mañanas con 2 pastillas, ya habrá llenado su pastillero con prednisona. Ahora pasaremos al tricolimus. Las instrucciones indican tomar 6 cápsulas en la mañana y 6 cápsulas a la hora de dormir. Para empezar, llenaremos la fila de las mañanas con tricolimus. Seguiremos llenando la fila de las mañanas hasta que haya 6 cápsulas en ese compartimento para cada día. Cuando la fila de las mañanas esté llena, empezaremos a llenar la fila de la hora de dormir con 6 cápsulas en cada compartimento. Cuando haya 6 cápsulas en la fila de la mañana y 6 cápsulas en la fila de la hora de dormir, para cada día de la semana habrá llenado su pastillero con tricolimus. Repita estas mismas instrucciones para cada día de la semana. Cuando llene su pastillero, repita este mismo método hasta que haya llenado todos los medicamentos de su lista en su hora programada. Le recomendamos que se siente el mismo día
cada semana a llenar el pastillero para la semana siguiente. No necesita poner en el pastillero los medicamentos en los que se indique tomar según sea necesario. Si tiene alguna pregunta sobre cómo llenar el pastillero, consulte con su farmacéutico o farmacéutica, coordinador o coordinadora de trasplante. Si necesita ayuda con los medicamentos, consulte primero con su coordinador, coordinadora de trasplante y farmacéutico o farmacéutica. Si tiene preguntas sobre algunos de sus medicamentos, comuníquese con el coordinador o la coordinadora de trasplante. Ellos se pondrán en contacto con el farmacéutico o la farmacéutica de trasplante para responder sus preguntas según sea necesario. Los coordinadores de trasplante y farmacéutico están disponibles de lunes a viernes. El siguiente punto trata los resurtidos de medicamentos. Si quiere resurtir sus medicamentos con receta en su farmacia local, pídales que se comuniquen con la farmacia de OHSU, Physicians Pavilion, para transferir los resurtidos de sus recetas. Lo puede hacer cuando regrese a casa del hospital. Si necesita resurtidos, comuníquese con su farmacia primero. Debería llamarles cuando le queden entre 5 y 7 días de medicamento. De este modo, la farmacia tendrá tiempo para comunicarse con su médico de trasplante si necesita una nueva receta. Sin embargo, si le quedan solo un día o dos de medicamentos o se le acaba por completo, llame a su coordinador o coordinadora de trasplante lo antes posible. El último punto trata de la farmacia de pedidos por correo Creekside de OHSU. Si desea participar en el programa de pedidos de medicamentos por correo de OHSU, llame al número de teléfono que aparece en su guía. La farmacia de pedidos por correo Creekside de OHSU no ofrece resurtidos automáticos, por lo que tendrá que llamar a la farmacia para resurtir. Tim se ha dado cuenta de que casi no le quedan tacolimus, uno de sus medicamentos anti-rechazo. Le quedan 7 días hasta que se le acabe el tacolimus. ¿Con quién debería comunicarse primero para resurtirlo? Su A. Planta de trasplantes en OHSU. B. Farmacia local. C. Coordinador o coordinadora de trasplante. La respuesta correcta a nuestra última pregunta de repaso es la B. Tim debería comunicarse con su farmacia local primero. La respuesta A no es correcta, ya que en la planta de trasplantes de OHSU no pueden ayudarle a resurtir. La respuesta C tampoco es correcta. Para resurtidos estándar, no debe comunicarse con su coordinador o coordinadora de trasplante primero. Solo debe llamar a su coordinador o coordinadora de trasplante si le quedan de 1 a 2 días de medicamento. Se le acaban los medicamentos para el trasplante o no puede conseguir un resurtido por cualquier motivo. Aquí concluye el video sobre medicamentos para trasplante. Gracias por ver este video. Espero que le haya resultado muy útil. Si tiene alguna pregunta, un miembro del equipo de farmacia le ayudará con gusto. En nombre del equipo de farmacia de trasplantes de OHSU, le deseamos que tenga un día maravilloso.